Para mí fue una casualidad de que iba para la casa de mis padres y mi mamá se bajaba del bus en ese momento y yo quería irme para la casa de la familia, pero ella me dijo, vamos a misa. Y gracias a Dios, ese momento nos fuimos las dos a la misa que estaba comenzando y era el padre Rutilio Grande. Desgraciadamente yo no lo conocía así de hablar con él, ¿verdad? Pero sí yo me empapé mucho de lo que él hacía y cómo lo hacía y todo el legado que tenía ya él como conocimiento de lo que estaba haciendo. Me impactó su modo de ser, ¿verdad? Y en ese momento me sentí mucho, sé que fui al entierro y en ese momento estaba tomando unos cursos para formarme más que había estado en el extranjero, ¿verdad? Entonces estuve en el entierro y de allí yo me quedé tranquilo solo escuchando lo que estaba pasando. Fue como 6 meses después de eso, ¿no? Pero sí, el modo de ser del padre Rutilio era tan sencillo, tan humano, tan cariñoso, tan espontáneo, y la manera como él daba la formación, diríamos, en la misma misa, ¿no? Era bien impactante. Me impactó mucho su modo de ser, su manera de enseñar, su manera de comunicarse con la gente. La gente solo ganaba 5 colones todo el día trabajando en la zafra de caña. Entonces, eso le impactó a él y denunció y quiso hacer algo con los jefes de los ingenios. Y lo que hicieron fue echarlo, porque en los ingenios habían capillas, ¿verdad? Entonces él decía la misa en la capilla y todo eso. Un día de tanto le dijeron, padre, hasta aquí, ¿verdad? Ya no podemos aceptar que usted venga acá. Entonces el padre Rutilio desde entonces hacía las celebraciones debajo de los palos de los amados. La congregación tenía mucho contacto, diríamos, con los jesuitas. Nosotros tenemos espiritualidad de Luisa Teresa y acompañado por jesuitas. Luisa Teresa, nuestra fundadora. Entonces, natural, eso rápido se supo que lo habían matado, pues mundialmente, creo yo, fue un impacto que dominó las noticias de ese tiempo, ¿no? Bueno. Y fue Monseñor Romero que llamó a la responsable de la congregación aquí y pidió qué tanto podíamos como oblatas responsabilizarnos, ¿no?, de acompañar al pueblo junto con los padres que quedaban pues sin ovejas, sin pastor, pues. Y es allí donde la congregación decidió mandar 4 hermanas. Entre esas iba yo y sí, ya una murió, otra era de votos anuales y salió. Y hay otra que no quedó tampoco en la congregación, o sea, quedé yo nada más. Y ahí está. Pero sí, la cosa, allí fue el comienzo, diríamos, de la misión, ¿no? Para mí, pues el 10 de enero llegué a esa iglesia, a esa comunidad, en la cual pues me impactó mucho todo lo que estábamos queriendo vivir allí, ¿no? Como hermanas, la misión, ¿no? Porque eran 21 comunidades que los padres ya tenían bien formados, ¿no? Y que la gente, pues, el problema era que no podían salir de sus comunidades esta gente, ¿no? Y eran nosotros que teníamos que ir donde ellas para poder seguir la formación que habían tenido. Y en eso, pues, John Cortina fue el que, tristemente, pues no, ¿verdad? Él tendría que haber dejado algo escrito, un historial, porque sí fue vivida ese tiempo, ¿no? Durante esos 3 años, nada más 3 años. Después de eso ya la guerra comenzó. No podían salir del lugar porque eran perseguidos. Hay un día que se atrevió a salir e ir a pescar. Y lo encontraron el juez, nada menos juez de paz, juez, con 5 hombres, siempre andaban en un carro amarillo. Y lo que hicieron fue, lo vieron, ¿no? Y entraron ellos, se bajaron del carro y entraron al bus donde él iba.
Y el pobre hombre venía con su cebadera y sus pescados, ¿no? Y no hallaba qué iba a hacer. Sabía él que detrás de él andaban, ¿no? Y entonces, en ese momento, él se le ocurrió, en una parada, yo me tiro y corro. Y eso hizo, y no tuvieron valor, gracias a Dios, de tirarle, y se fue corriendo, y dejó todo, pues dejó su atarraya y su bolsa de pescados, estando allá arriba, en un volcancito que hay ahí. Volvió a ver, le dijo, bájate, vení, aquí te tenemos los pescados. Entonces el solo les hizo así, y bueno, y así fue. Tristemente, en ese momento ese hombre se había hecho una herida en el ojo con una hoja de maíz, y se infectó, y me dijeron que fuera yo, que si podía yo irlo a buscar, porque como ahí estábamos solas, no estaba el padre, era día semana, ¿no? Para ver si lo llevaba al hospital, que tenía una gran fiebre. El hombre no se dio cuenta cuando lo sacamos de allí, una fiebre de muerte. Y gracias a Dios, el doctor que me cuidaba a mí los ojos, allí lo llevé y me dijo, ¿cómo es eso que ustedes han dejado a este hombre? Tiene el ojo infectado. Entonces le dije yo, es que él no podía salir de donde estaba, y es por eso que yo lo fui a buscar. Entonces él se encargó y lo llevó al hospital. En ese sentido, la congregación, junto con un doctor que en la clínica Simán que teníamos antes nosotros, allí hicieron de poner una farmacia donde teníamos suficientes medicinas, y teníamos dos jóvenes, dos muchachas que habían hecho curso en la Cruz Roja, ¿verdad? Y ellas servían de enfermeras. Y hermana, esta se me olvidó, era una hermana que estaba encargada de la clínica Simán y se iba con un doctor de la clínica Simán, Berta Alvarenga. Entonces, y allí ellas iban todos los sábados para poder mandar medicamentos a los que mandaban a pedir de las comunidades. O sea, la comunidad se encargaba de ver si habían enfermos porque no podían salir. Entonces, allí con frecuencia, pues la gente entre las cebollas y los ajos y todo lo que habían comprado, ahí llevaban sus medicamentos para llevarla a la comunidad. Entonces, todos los sábados, hermana Berta, junto con un doctor, llegaban, doctor de la clínica, para cuidarlos, ya teníamos la farmacia. Y así, pues, acompañábamos a la gente en lo que podíamos, pero no era fácil la cosa. La celebración del Padre Rutilio Grande, todos los años era una gran fiesta que se hacía. En la primera, esa iglesia, no cabía gente, ni en la iglesia, porque tenía un traspatio, y se supo que iba a llegar mucha gente, porque muchas comunidades habían avisado, ¿no? Entonces, en una carreta llevaron grandes cantidades de maíz a moler para hacer tamales, hicieron tamales y esperaron a la gente. Toda la noche pasaron en organizaciones, ¿no? Muchas comunidades eclesiales de base llegaron para apoyarlos, ¿no? Y sí, ellos fueron que estuvieron al frente, ¿no? Toda la noche. Al día siguiente fuimos al Paisnal, ¿no? Donde él había sido enterrado, y era tanta gente. Yo iba manejando el carro donde habían matado a Rutilio Grande, ¿no? Llevaba todo lo necesario para la misa y todo eso allá. Ya había llegado yo allá y la gente no había terminado de salir de la iglesia. Era una vastedad que llegó. Y llegaba todos los años, pero ya había persecución y había dificultades que no podía. La fe nuestra como católicos y con Vaticano II adelante, con todo lo que
impulsaba en ese momento se mezcla con las organizaciones. Entonces, cuando nosotros llegamos, ya las organizaciones estaban, sobre todo allí fue el FPL que funcionó, ¿no? Y sí, la gente ya se había organizado. Entonces, el mantener esa relación en lo que era lo católico, ¿verdad? La espiritualidad, sobre todo de Vaticano II, con el ritmo de ese partido, que era el FPL, el que funcionaba, fue bien difícil, ¿no? Pero quiera que no, se logró como en la comunidad ver al mismo tiempo ese caminar que se hacía a ellos, ¿no? Por ejemplo, alguien que se quería ir a la organización, al FPL, como miembro, tenía que dejar, diríamos, lo que era ya, lo que tenía entre manos, ¿no? Hay un joven, ¿no?, que él decidió, ¿verdad?, después de que había recibido bastante de lo que sería Vaticano II, lo que sería la vida de un campesino, un modo de ser, de vivir como ellos vivían, él ve de que tiene que hacer algo y pidió irse. Era un hombre cabal, diríamos, vivía su fe a cabalidad y daba lo mejor que se podía. Y entonces fue tremendo porque se fue. Tanto que yo me acuerdo para Semana Santa, estuve en el cerro de Guazapa, ¿no? Él era de los que estaban en esa comunidad y fue tremendo porque la comunidad como sintió esa fe transmitida, ¿no?, fuertemente, y sobre todo, por ejemplo, hicimos un Vía Crucis. Y este hombre que le digo que se fue al FPL, él dio sobre lo que era la resurrección ¿cómo diríamos?, una explicación que la gente estaba asombrada, ¿no? Y lo mismo, un pobre joven, ¿no?, señor, un muchachón, pero él no sabía leer ni escribir, ¿no? Y entonces tan empapados estaban de lo que sería, diríamos, es lo religioso con la realidad que vivía, que este muchacho le dice a un bachiller: mira, vení para acá, enséñame. Vos me lees, te parás y yo voy a ir y yo voy a ver qué voy a decir. Y empezaron, ¿verdad?, de punto a punto a dialogar. Y se dio lo mismo, sobre el Vía Crucis, que fue algo tremendo, ¿no?, la espiritualidad de aquella gente. O sea, era tremendo porque cuando habían las grandes manifestaciones, estos se venían, ¿no? Y era ahí donde, cómo ensamblar, diríamos, lo que era la fe vivida desde una realidad que la gente estaba viviendo, que no tenían conocimiento de eso, pero que esta gente se había empapado tanto en el caminar que Rutilio Grande les había dado, que ellos luchaban, ¿no?, como vivir eso intensamente. Pero era tremendo, ¿no?, porque verdaderamente las consecuencias fueron graves. El ingenio más cercano a Aguilares, que se pusieron un día de huelga, ¿no?, que querían aumento de salario de $5 a algo más, ¿no? Y entonces, natural, para eso ya empezaban ellos desde su organización política a organizarse, ¿verdad? Y entonces hicieron pues una manifestación. Lo triste es que ya les habían puesto el dedo quiénes eran los que estaban al frente de esa manifestación, y tristemente los combatieron. Ahí fueron 6 jóvenes, 7. A los 6 los mataron y los echaron al río, amarrados, así.
y encima pusieron al máximo dirigente de ellos. Y la gente pues lloraba y protestaba ante esa realidad. Las mujeres con 5 o 6 niños, ¿no? Sin papá, ¿verdad? Y la responsabilidad de la mamá. Entonces fuimos con John, ¿no? John Cortina, a ver a esa familia. Quizás yo no tampoco lloro, ¿no? Pero ese día lloré al ver a aquellas mamás con los montones de niños en una fosa común. Habían enterrado a esas 6 personas y había quedado el dirigente que no lo encontraban, porque él no estaba amarrado. El Sagrado de San José, que el paisnal es el patrono. Entonces, en la mañana llevábamos una película sobre la pasión de Cristo. De repente, cuando íbamos, nos paró nada menos una tanqueta, una de tanquetas de esas sencillas, no eran de las tanquetas, y nos pararon llena de soldados y empezaron a querer averiguar quiénes éramos, ¿no? Y la hermana, la otra hermana había hecho el papelito que le habían mandado. Hermana, recen por nuestros hermanos caídos, fulano, sutano y sutano. Y bueno, ella lo vio, lo leímos, lo hizo un rollito y se lo echó a la bolsa. Y de repente, pues cuando nos sacan del carro, ya, todas con manos arriba así, empezaron a meterle las manos a las bolsas. Y gracias a Dios le sacaron un pañuelo y no sé qué, pero el papelito se había ido al fondo porque ella lo hizo rollito y no se lo sacaron. Pero aquella hermana temblaba. Sacaron el bote donde estaba de aceite y decía, cuidado, que debe ser una bomba. Y vieron que era el aceite. Y cosas así. Fue tremenda esa situación en que vivimos nosotros, ¿no? 2 veces nos pusieron y no sé cómo nos libramos. Barricada. Y andábamos solas, ¿no? Y entonces, y no sé cómo nosotros nos fuimos por otro lado. Pero sí nos llegaron a decir, sean cuidado, estábamos nosotros temblando que no habíamos cómo avisarles porque había una barricada donde las esperaban. Como 3 veces intentaron ellos deshacerse de nosotros. Nosotros no sabíamos cómo manejar la situación, ¿verdad? Porque nos habían tomado la iglesia. ¿Y nosotros qué? ¿Verdad? Ahí nos venimos y entonces vimos cómo hablábamos con el padre, con Monseñor Romero. Hay una hermana que se había quedado, o sea, era lunes y los lunes tomábamos nosotros nuestro descanso, ¿verdad? Entonces, una hermana ya había llegado cuando era lunes, se había tomado la iglesia y se había quedado adentro. Pero yo cuando bajé del bus, que ya venía para la iglesia, al darme cuenta la gritería que se tenían, ¿verdad? De lo que estaban anunciando, me metí al otro bus y de regreso. Y llegué allá y bueno, Monseñor Romero nos recibió. Y le decimos, Monseñor Romero, ¿qué hacemos? Nos han tomado la iglesia los organizados. Tienen unos parlantes gritando lo que ha sucedido y bueno, no sabemos qué hacer. Miren, dice, lo más cristiano, no sabemos si dejar solo allá, pero que haya quedado una hermana, huirnos. Lo más cristiano es que ustedes regresen. Lo más cristiano, o sea, ustedes decidan. Y así fue, regresamos, ¿no? Bueno, llegamos y ya vimos la situación y bueno, no tenían nada organizado, vimos de que entraran para que cocinaran y todo eso. Y bueno, como a las 11 llega una señora, parecía que era un niño, llevaba aquí, ¿verdad? Sí, con su toalla aquí, tocó. Sí, le dice, ¿qué quiere usted? Déjeme entrar, me dice. Vengo, soy de un rimero de tortillas era el que llevaba aquí. Pues,
tortillas sin comida, pero que hizo estragos, diríamos, en la comunidad, de que mató. Él se declaró borrachomente, estaba borracho cuando dijo que 200 personas habían pasado por su fusil. Tanto que lo que decía yo del hospitalito, mejor dicho, de acogida, que llegaba una hermana y el doctor los sábados, y teníamos esa clínica, estas dos jóvenes que nada menos habían hecho primeros auxilios con la Cruz Roja, ¿no? Entonces ellas atendían, y un día en la noche la sacaron de su casa. Y tristemente hicieron de ella todo lo que se dijo. Es indecible lo que hicieron. Nosotros nos quedamos 3 años. A los 3 años fue tremendo, pues, porque es ahí donde ya salió la situación de la salida. Por ejemplo, el 30 del 80, el 28 del 80, nosotros, era lunes y nosotros salimos, que era nuestro día libre, ¿no? Estando allá fue cuando llegó gente y nos dijeron: hermanas, por favor, no lleguen a la iglesia, se la han tomado. Y está difícil la situación. Lo tremendo era que se sabía que el 30 o 31, no me acuerdo, el 1 de enero creo que fue, sí, de enero, se levantaron en armas ellos, o sea, las organizaciones se levantaron en armas. Y ahí fue donde ya nosotros nos quedamos allá. Fue tremendo porque ya no pudimos entrar, ¿no? La iglesia la tomaron por cuartel, de ahí se desplegaban y hacían todo lo que querían. Fue tremendo, ¿no? Y las organizaciones allí, muchos de los organizados ya tomaron de irse a la montaña, ¿ya? Y ahí fue bien difícil la situación ya. Sí, entonces yo todavía seguí queriendo trabajar con la gente, ¿verdad?, de lejos. Y John Cortina, con otra hermana que ya murió tristemente, ¿no?, la finita, y empezaron a llegar todos los sábados y en la mañana regresaban, no dormían allá por el miedo, ¿verdad?, de cualquier cosa. Llegaban domingos, celebraban y se iban por la tarde, con grandes dificultades, ¿sí? Y así fue como pasó muchas cosas. El día 12 de marzo de